Hola, ¿cómo les va? Bien, hoy vamos en este video, a hacer un recorrido sobre nuestro último trabajo práctico, lengua y poder. Entonces, vamos a hacer como hicimos con los otros trabajos y vamos a recorrer una a una las 10 preguntas y le vamos a dar una explicación, una respuesta a cada una, de manera tal que ustedes puedan seguir en el desarrollo de su trabajo cuáles han sido las respuestas, llamémosle, adecuadas o correctas y cuáles se alejaron de lo que buscábamos como respuesta. Vamos entonces a la primera, que es la pregunta sobre por qué decimos que una lengua es una creación social. Bien, la lengua es una creación social porque es una construcción de una sociedad en su conjunto. Una prueba de ello es que la lengua se encuentra antes de que yo nazca y seguramente, salvo muy pocas excepciones, va a existir después de que yo me muera. La lengua es una creación social porque requiere que todos coincidamos en ese formato de comunicación para poder tener sentido. Si yo hablase una lengua y vos hablases otra, no nos entenderíamos. Por lo tanto, todos, 1, 2, 3, 100, 1.000.000, 100 millones que conforman una sociedad deben hablar la misma lengua para poder entenderse. Por eso es una construcción social. Por eso se aprende socialmente, vamos a la escuela, aprendemos la lengua en nuestra familia. Y cuando morimos, esa lengua no se muere. Continúa porque continúa la sociedad. Por lo tanto, la lengua es una construcción social. Segunda pregunta. Tiene que ver con qué le pasa a la lengua si tomamos en cuenta el eje de la diacronía. ¿Qué es el eje de la diacronía? Recordamos, es una línea de tiempo, ¿sí? El inicio, el desarrollo y su transcurso hacia adelante, hacia el futuro. Eso es el eje de la diacronía. El eje de la diacronía de mi vida es he nacido, he sido niño, he sido joven, he sido adulto y ya estoy llegando a otra etapa más adelantada, ¿sí?, del desarrollo de mi vida. Por lo tanto, si tomamos el eje de la diacronía de una lengua, tenemos el momento en que nace y todo su desarrollo. Y la lengua atraviesa durante su diacronía muy diversas situaciones. Básicamente es nacimiento, creación, construcción, desarrollo, momento de mayor esplendor de una lengua, de mayor poder y fuerza, y seguramente después declive, decadencia y desaparición. Casi todas las lenguas van a atravesar este mismo proceso. Uno por ahí no tiene en mente de que el español sea una lengua que vaya a desaparecer. Bueno, probablemente sí. Todo indicaría que sí, por lo menos si sigue las líneas de de todas las lenguas que han existido. Han existido lenguas que hoy desconocemos por completo. Y lenguas que conocemos pero que han desaparecido, que han muerto. Por lo tanto, las lenguas como construcción social también tienen ese proceso. Las lenguas tienen vida, en definitiva, y cambian, se transforman. Por eso hoy no hablamos igual que lo que hablaban nuestros antepasados de hace 100 años o 150 años, ni escribimos de la misma manera. ¿Por qué? Porque la lengua cambia. Y este asunto que hoy estamos presenciando, de hablar, por ejemplo, el famoso lenguaje inclusivo, es una muestra, ¿sí?, del cambio y transformación que se va dando en la lengua. Bien, eje de la diacronía. Vamos con otra. La siguiente habla de cuál fue la historia de la lengua española, por ejemplo. Es decir, si hablamos que una lengua nace, se desarrolla y posiblemente muera, bueno, ¿qué le pasó al español? Y yo les planteaba a ustedes que investigaran. Básicamente puede haber diferentes visiones, ¿sí?, históricas del español, pero esencialmente es una lengua que nace del latín. El latín es la lengua que hablaban los romanos. España fue conquistada por el Imperio Romano, es decir, fue ocupada por la fuerza por el Imperio Romano durante muchísimos siglos, y de ahí, pese a que había pueblos que hablaban otra lengua, con el poder que ejerció la lengua latín, la lengua latina de los romanos, toda esa zona de la península ibérica se romanizó. ¿Se romanizó qué quiso decir? Que esos habitantes comenzaron a hablar latín.
Después, en diversas partes de la península ibérica se fue transformando esa lengua. El latín se fue transformando, se fue castellanizando en la zona de Castilla. De ahí nace el español. ¿Cuándo pasó esto? Por supuesto, nunca es un día. Es una construcción social, recordamos, no es un invento individual. Por lo tanto, esa construcción social tarda tiempo. Se puede decir que puede haber tardado varios siglos. De alguna manera había algo muy parecido al español o al castellano más precisamente, allá por el siglo X, hace ya 1500 años atrás. Algo parecido al castellano, que por supuesto se fue generando previamente. Pero de eso hablamos cuando hablamos del español o del castellano. Digamos, hace 2000 años el castellano no existía directamente. Digamos, cuando nacía Cristo, para poner una fecha, el castellano no existía. Cuando gobernaba Julio César en Italia, el castellano no existía. De eso se trata entonces el nacimiento de una lengua. Vamos a la número 4. Es decir, ¿cuántas lenguas, ¿sí?, se hablan en Argentina? ¿Y qué pasa cuando decimos que si el 30% de los niños o jóvenes no hablan una lengua, la lengua se muere? Precisamente, cuando una lengua comienza a transitar su declive, quiere decir que cada vez hablan menos personas esa lengua. Cada vez hablan menos personas. ¿Qué quiere decir eso? Que del conjunto de individuos que forman parte de una sociedad, cada vez hay menos personas que hablan esa lengua. Y normalmente esas menos personas, ¿sí?, son mayores, son gente grande. Los que empiezan a dejar de hablar esa lengua son los más jóvenes. Por una razón demográfica y estadística, si tenemos al 30% solamente de personas, si tenemos al 30% de jóvenes que no hablan la lengua, cuando los más viejos comiencen a morirse, esos jóvenes comiencen a ser más grandes, los jóvenes que vienen atrás van a hablar menos aún, porque no habrá una transmisión de familia y de educación. La idea es que cuando hay 30% de jóvenes que no hablan una lengua, esa lengua ha comenzado a deteriorarse inevitablemente y va a desaparecer, salvo que se haga algo para que no desaparezca. Ese algo sería enseñarla. Enseñarla. ¿En Argentina hay lenguas que están en riesgo de desaparición? Sí. Cantidad. Hay que tener en cuenta que hay 20 y pico de lenguas en Argentina. 20 y pico de lenguas distintas. Además del castellano o español, hay un montón de lenguas que son lenguas originarias. Y de esas lenguas originarias hay varias que están en riesgo de desaparición. Vamos a la quinta. ¿Por qué las lenguas se consideran una herramienta de poder? Precisamente las lenguas se consideran una herramienta de poder porque son un factor cultural esencial. Toda cultura se basa en una lengua. Toda cultura se basa en la lengua. No hay cultura sin lengua. No hay cultura sin lengua. Y cuando la lengua desaparece, la cultura desaparece. Por lo tanto, cuando una lengua está en su mayor poderío, es donde hay el mayor esplendor de esa sociedad. Y cuando hay el mayor esplendor de esa sociedad, es muy posible que esa sociedad sea muy poderosa. Y la imposición de una lengua significa la imposición de una cultura. Típico caso, el español en América. Los españoles llegan a América y lo primero que hacen es establecer su lengua. Y los pueblos originarios dejan de hablar su lengua. Son forzados a dejar de hablar su lengua. El objetivo, imponer su poder. Los romanos hicieron lo mismo con los españoles que llegaron a América. Los españoles que llegaron a América era una sociedad que perdió su lengua por la imposición del poder de los romanos en la península ibérica. Y cuando esos pueblos ibéricos pasaron a hablar el español, siglos después ocuparon América e hicieron lo mismo con los pueblos originarios americanos. Le sacaron su lengua y la reemplazaron por el español e impusieron su cultura. Entonces, las lenguas son enormes herramientas de poder. Vamos al caso argentino. Como decíamos, hay 20 y pico de lenguas en Argentina, además del español, pero son muy débiles. La habla poca gente, ¿sí?, y no logran revitalizarse. ¿Por qué? Porque el dominio del español es muy profundo. Se impone el español y se impone la cultura.
Lo mismo pasa con cualquier otra lengua. Por ejemplo, el inglés. Vamos a la siguiente. ¿La importancia de la lengua es directamente proporcional a la cantidad de la gente que la habla? Es la pregunta. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hablamos de poder. Y el poder es un factor que tiene que ver con un montón de causas. Entre ellas quizás la cantidad de gente, pero no es proporcional al poder la cantidad de gente. Hoy mismo, la sociedad más poderosa de la Tierra es Estados Unidos. Estados Unidos no es el país más poblado de la Tierra, no lo es. ¿Es uno de los más grandes? Sí. ¿Es uno de los más poblados? Sí, pero no es el más poblado. Hay varios países que tienen más gente, más población que Estados Unidos. Por ejemplo, China, por ejemplo, la India. Pero no hablamos ni chino ni hindi, ¿sí? Y tendemos a hablar inglés. ¿Por qué? Porque el país más poderoso es Estados Unidos. Por lo tanto, ¿el poder de una lengua está en directa proporcionalidad a la cantidad de personas que la hablan? No. ¿Incide la cantidad de personas que la hablan con el poder de una lengua? Seguramente, pero no es el factor determinante. Por lo tanto, cuando veamos una tabla de lengua por cantidad de gente que la habla, no nos está diciendo que esas lenguas son más poderosas que otras. Vamos al punto 7, nuestra pregunta 7. ¿Cuándo una lengua se estanca? ¿Qué está diciendo esa situación sobre la sociedad que la habla? Digamos, si se estanca una lengua, ¿qué está indicando de la sociedad que habla esa lengua? Está indicando que esa sociedad se está estancada. Del mismo modo, cuando vemos una lengua que crece, ¿sí? y llega a un nivel de distribución, ¿sí? y de esplendor, nos está indicando que esa sociedad está llegando a un nivel de esplendor y de poder. Como decíamos, la lengua es una construcción social, es un indicador del poder de una cultura. Entonces, si hoy el inglés es la lengua que adquiere mayor poderío en el mundo, lo que está diciendo es que la sociedad que origina esa transformación de la lengua en una lengua poderosa es la sociedad más poderosa. En este caso, Estados Unidos. Hay muchas sociedades que hablan inglés, pero el inglés se ha transformado en la lengua más poderosa porque Estados Unidos la habla. Volvemos históricamente. Roma, ¿sí? Transformó el latín en la lengua más poderosa. ¿Por qué? Porque Roma era una sociedad poderosa. En la Argentina hay lenguas que están debilitadas y en riesgo de desaparecer, sí. ¿Y qué indica eso? Que esas culturas originarias están debilitadas y en riesgo de desaparecer. Si hoy desapareciese la lengua mapuche, ¿sí? Desaparecería esa cultura. Si se desapareciera la lengua quichua, desaparecería esa cultura. Y si hay una debilidad de una lengua, nos está indicando que esa cultura está en riesgo. Bien, vamos a la pregunta 8. Mencione cuál es hoy la lengua hipercentral y por qué razón. Lo hemos dicho en las anteriores. La lengua hipercentral es el inglés. ¿Y por qué razón? Porque la habla la sociedad más poderosa de la Tierra hoy, que es Estados Unidos. No porque la habla Inglaterra. Inglaterra es una potencia de segundo orden. La potencia más importante del mundo es Estados Unidos. Y eso hace que hoy el inglés sea la lengua más poderosa de la Tierra, llamada la lengua hipercentral. Vamos a la próxima. ¿Por qué entonces todas las lenguas actualmente quieren pasar rápidamente al bilingüismo con la lengua hipercentral? Es decir, hablar su lengua y el inglés. Eso es una demostración del poderío de la lengua inglesa o del inglés. Si una lengua, cualquiera sea del mundo, lo que quiere es poder establecerse en relación bilingüe, es decir, hablar esa lengua y además el inglés, está indicando ese poderío.
Esto es muy claro, ¿sí? Todas las lenguas del mundo que no sean que no sea inglés pretenden hablar además inglés. Digamos, los que hablan español pretenden hablar inglés, los que hablan alemán pretenden hablar inglés, los que hablan holandés pretenden hablar inglés, los que hablan chino pretenden hablar inglés, y así sucesivamente. Eso es una demostración del enorme poderío que tiene hoy el inglés, la lengua hipercentral, de ahí lo de hipercentral. Esto no era tan así hace no tantos años. Cuando yo estudié mi escuela secundaria, por ejemplo, en la escuela secundaria donde yo estudiaba, en una escuela pública, en la capital federal, había se aprendían 4 lenguas. Digamos, uno aprendía latín, y después había latín todos, y después había 3 opciones. Podías optar, o se daba esa opción de manera natural, entre el inglés, el italiano y el francés. Esto quiere decir que en ese momento, estoy hablando de unos 40 y pico de años atrás, todavía el inglés no era una lengua hipercentral, ¿sí? Por lo menos para la Argentina. El francés, se aprendía mucho francés e incluso, como decíamos, italiano y alguna otra lengua. Hoy ya todas las escuelas hablan inglés. Difícilmente una escuela enseña italiano y ni siquiera francés. Entonces, la lengua hipercentral es un imán actualmente que atrae a todas las otras lenguas. Y finalmente, la pregunta es precisamente, ¿por qué creen ustedes que en su escuela, en esta, en el latino, se enseña inglés? Creo que después de todo este recorrido la respuesta es muy clara, ¿no? Digamos, la lengua hipercentral se impone, todas las sociedades hacen un movimiento hacia el bilingüismo con la lengua hipercentral, que es el inglés, y de algún modo hoy las personas, para desarrollarse con mayor perspectivas de avance y de progreso individual, intentan intentan hablar inglés e intentan, ¿sí?, que sus jóvenes hablen inglés, porque es una lengua que abre, ¿sí?, oportunidades y posibilidades tanto en el ámbito cultural como laboral, como desarrollo personal, etc., ¿no? Así que por esa razón, ¿sí?, en esta escuela y en todas las escuelas de Argentina se propone la enseñanza en inglés. Muy bien, punto final entonces. Hasta aquí con el desarrollo del trabajo práctico Lengua y Poder. Muchas gracias.